Buenas tardes a todos nuestros amables televidentes, amigos, personas que están a través de esta programación de Palabras de Vida en este canal de televisión ciudadana. Iniciamos este espacio con la bendición primeramente del Señor y a todos los que están llegando, decirles bienvenidos. Esto es Palabras de Vida, programación auspiciada por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas y de Lagos 1. En esta tarde me acompaña nuestro amado compañero del ministerio, Pastor Manuel Martínez Capellán, hoy día miércoles de bendición. Gracias, Pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga a usted también, amables televidentes. Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Gracias al Señor porque nos permite una vez más estar con ustedes en esta tarde de este día miércoles para llevarles, como siempre hacemos énfasis, llevarles bendiciones en la palabra de nuestro Dios. Así que quédense en nuestra sintonía, tenemos un tema muy importante. Bienvenidos sean todos a esta programación televisiva donde sabemos que Dios les bendice grandemente, Pastor. Así es, Pastor, y saludar a todas esas personas que están llegando en este momento a nuestra emisión, o que para ellos es el primer programa, que quizás no nos habían visto. Recordarles que esta programación de Palabras de Vida sale todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, por este canal de televisión ciudadana. Quien les habla, Pastor Joaquín Jerez, mi compañero del ministerio que me acompaña en este set, Manuel Martínez Capellán, y decirles que Dios nos quiere bendecir. Pastor, también poderles informar dónde nos pueden contactar, dónde pueden acompañarnos a nuestras iglesias, sabiendo que Dios tendrá una palabra para cada uno de nosotros. Sí, Pastor, tenemos iglesias en diferentes partes de Bucaramanga, específicamente en Florida y Girón, que son las iglesias que están llevando adelante esta programación espiritual. Pero nosotros salimos los miércoles, la iglesia de Las Villas y de Lagos 1, y te estamos invitando a nuestra congregación porque es hermoso congregarnos. Bien lo dijo un rey, no lo dijo cualquier persona. Un rey lleno de trabajo, lleno de compromisos, lleno de tantas cosas que hacen los reyes y los gobernantes. Dijo: yo me alegré con lo que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Entonces es una alegría enorme para ti cuando te invitamos a la casa del Señor. Te invitamos en esta tarde para que asista a nuestras iglesias, en este caso Lagos 1, en la calle 26, número 1184, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes, porque el domingo es el gran día del Señor, donde nos reunimos todos en la mañana a la escuela bíblica dominical para todas las edades. En Lagos tenemos el culto a las 8:30 de la mañana y en la tarde 5:30 de la tarde. Muchas personas nos están visitando y están siendo bendecidas con la poderosa palabra de nuestro Dios. Predicamos mensajes poderosos que muchas vidas están siendo transformadas y bendecidas con la palabra del Señor. También puede buscarme en Facebook. Estamos en Facebook, allí con una columna titulada Desde mi púlpito, donde usted va a encontrar allí con Manuel Capellán temas importantes, temas de actualidad, doctrina bíblica, consejos espirituales para su vida también. Te invitamos entonces a nuestra iglesia, calle 26, 1184 del barrio Lagos 1. Pastor, es importante también, Pastor, congregarnos en la casa del Señor. Yo creo que ese es un propósito primordial, Pastor, que todos podamos asistir, ir a la iglesia, a darle adoración, ofrecer nuestra vida delante del Señor, ir con nuestra familia y congregarnos, enseñar los principios bíblicos, ya que era una de las partes y áreas más importantes que el Señor resaltó, el cual más adelante vamos a estar hablando algunas cosas muy preciosas, pero acompáñenos también allí. Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas,
diagonal 18, 5262, barrio Las Villas. También decirles que estamos el día martes, 7 de la noche, nuestro culto de oración. El día jueves, pastor, como usted dice, poderosa enseñanza bíblica, donde estamos aprendiendo de la palabra del Señor sobre esos principios de lo que Dios hizo y era muy bueno, la creación, el orden establecido de parte de Dios. Y el día domingo, 2 reuniones, como en la mayoría de lugares. 9 de la mañana nuestra reunión de escuela dominical, 9 de la mañana, para que usted vaya, asista con su familia, saque un tiempo, dedíquele tiempo a Dios, porque después te darás cuenta la importancia y la relevancia cuando vamos a la iglesia con nuestra familia. Y en la tarde, 5:30 de la tarde, culto evangelístico. Recuerde, estaremos orando por los enfermos, orando por las almas, por las personas, orando por tus necesidades. Dios quiere bendecirnos. ¿Y qué resta por decirles? Puedes encontrarnos también en nuestro portal en la web. Estamos transmitiendo nuestros cultos en vivo, www.contactomisionero.org, canal TV en vivo. Nuestra emisora en línea todos los días, 24 horas, programación, prédicas, música, alabanza, reflexión bíblica. Entra y gózate. También ahora tenemos nuestra biblioteca virtual para que puedas ingresar. Envía tu petición a nuestro correo electrónico diariomisionero@hotmail.com. Y también en Facebook, pastor, porque hay que aprovechar los medios. Hay que aprovechar todos los medios que Dios nos permite. Allí en Facebook, Contacto Misionero, hemos iniciado una programación de devocionales de Contacto Misionero y está siendo de gran bendición, como cuando entramos allí desde mi púlpito y miramos esas reflexiones y esos apartes que nos bendicen, porque cuando hablamos de las cosas de Dios, lo que viene de Dios es bueno, pastor. Y eso es, pastor, la bendición de los medios, de poderlos saber utilizar en beneficio de las almas, de los hermanos, de los amigos, que mucha gente nos ven, mucha gente nos escuchan, mucha gente nos escriben, mucha gente le dan me gusta diciendo que están de acuerdo con lo que estamos exponiendo, porque hay mucha necesidad espiritual en el mundo. Y muchas veces hasta en el mismo pueblo de Dios hay necesidad espiritual. Pastor, tenemos un tema muy impactante, yo diría que un poderoso tema, pastor, que traemos en esta tarde para que los desenglobemos y nuestros amables televidentes puedan disfrutar de la palabra de Dios y gozarse con nosotros en estos mensajes, en estos temas tan hermosos que Dios nos regala aquí los miércoles en la tarde, para que usted reciba bendición de Dios, usted reciba ese poder de Dios en su palabra y sea una vida victoriosa en el nombre de Jesús, pastor. Quiero decirles que no se vaya a mover, invite a otras personas, póngase cómodo ahí en su sillón con su familia, que Dios nos va a bendecir de una manera especial. Pero el título del tema se lo vamos a dar en unos segundos. Vea la programación, vea las promos, donde vas a ver parte de lo que ocurre en la iglesia en Lagos 1 y en Las Villas. Bendiciones y volvemos en unos segundos.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en esta hora de la tarde en programación Palabras de Vida con nuestro amado compañero Manuel Martínez Capellán, este servidor pastor Joaquín Jerez, y vamos a desglosar este tema que lleva como título Obedeciendo a la Palabra. Y vamos a leer un texto bíblico, recuerde una vez más, obedeciendo a la palabra. Y vamos a mirar el texto bíblico que se encuentra allí en el libro del profeta Jeremías. Quiero leer este texto para cada uno de ustedes en esta maravillosa tarde. Jeremías, alabado sea el nombre del Señor, capítulo número 30, verso número 1, verso número 2. Si es que pastor, no sé, ¿lo puede leer usted o lo leo yo? Como usted guste. Voy a leerlo entonces. Jeremías capítulo 30, verso número 1, verso número 2. Ponga la atención a lo que Dios dice a su palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en los que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Así ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Qué bueno es poder escuchar esa palabra que viene de Dios y se escribe también como Dios lo hace referencia, como cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Pastor, Ese es un tema muy importante el que traemos en esta tarde que ya dimos inicio, obedeciendo a la palabra. Obedeciendo a la palabra. ¿A cuál palabra? Obviamente a la palabra de Dios. Hemos visto, hemos leído este pasaje de cómo Dios le escribe al pueblo las bendiciones de la obediencia a la palabra, cómo Dios lo iba a restaurar por obedecer la palabra, porque pastor, eso es lo que para mucha gente de pronto se le hace difícil, ser obediente a la palabra de Dios, y ese es el tema que traemos en esta tarde, que vamos a analizarlo bíblicamente, la consecuencia de obedecer la palabra y la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios, pastor. Pastor, me llama la atención que tanto cuando Dios le habla a Moisés y él sube al monte y viene con las tablas de la ley, las traía escritas por el dedo de Dios. Ahora el Señor le dice al profeta Jeremías, cuando él habla, escribe lo que yo le voy a hablar. Y empieza a darle un sinnúmero de referencias en cuanto al pueblo. Porque cuando Dios habla, pastor, lo de Dios tiene propósito. Dios no habla por hablar. Dios habla de una manera específica y determinante, de una manera clara y contundente, como usted lo dice, de una manera que lo podamos entender, porque Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios no es confuso en sus manifestaciones. Él habla claramente. Es más, ya hemos dicho en programas anteriores que Dios no hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y Dios sabe escribir. Ya hemos oído que Él escribió su palabra. Y Él se somete a su palabra. Y Él hace cumplir su palabra en nosotros.
Dios no es un mentiroso. Dios cumple su palabra. Cuando Él dicta su palabra, es para que nosotros cumplamos, pastor, la palabra del Señor. Pastor, y en esa parte importante vemos que siempre que Dios nos habla, nos está recordando su palabra, porque vemos que cuando Dios le habla al profeta Jeremías, le está hablando en otra palabra, usted sabe que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, y Jeremías fue enviado a pueblo rebelde, a pueblo duro de cerviz, pero en este capítulo número 30, la palabra de Dios que viene como profecía, le está diciendo: volveré a mi pueblo y lo llevaré a la tierra, pero donde van a disfrutar. O sea, porque es que Dios lo que promete es bueno, pastor. Nunca Dios lo que nos va a dar es malo. Pero por la desobediencia a la palabra de Dios vienen consecuencias. Hay personas que no reciben la bendición de Dios porque no obedecen a su palabra, pero si son obedientes a otras cosas. Cualquier cosa, porque hay personas obedientes a una palabra que no viene de parte de Dios y que a veces son dados a eso, y son cosas que traen resultados, consecuencias graves por no someternos a Dios y a su palabra. Quiero hablarle de una parte aquí importante, pastor. Dice en el libro allí de Deuteronomio capítulo 31, que es importante. Deuteronomio 31 verso 24 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová. Cuando en un momento el Señor viene allí a través de Moisés, qué bueno es que la palabra venga también sobre el sacerdocio, pastor, que venga sobre aquellos que sirven a Dios, porque en el arca debe estar la palabra, y desde el arca tiene que proclamarse la palabra para que sea obedecida, pastor. Es que evidentemente, pastor, la palabra tiene que comenzar en el arca, en el que está al frente, en el líder, en la persona que ministra. Porque no olvidemos, pastor, que el fuego sale del altar. El fuego no va del templo al altar. Hay un error, inclusive en mucha gente que dirige las alabanzas, que incita al pueblo a que alabe, que incita al pueblo a que cante. El fuego sale del altar. O sea que lo que está en el altar tiene que estar encendido en la palabra, con el fuego de Dios, para que contaminen, o sea, para que impregnen más bien la gente, el pueblo, lo que van a las reuniones llenos de problemas, de conflictos, de adversidades. De modo, pastor, que como usted ha expresado en esta tarde, es importante que la palabra esté en el altar, que la palabra permanezca en el líder, que la palabra esté en aquellos que la pregonamos, pastor, en aquellos que la enseñamos, porque no podemos enseñar, no podemos nosotros exponer, no podemos nosotros predicar lo que no estamos viviendo, lo que no se ajusta a nuestra vida, lo que no se ajusta a nuestra conducta, pastor, a nuestra conducta, porque aunque nosotros tenemos dos ojos para mirar, muchos ojos están sobre nosotros. Entonces es evidente, pastor, que la palabra de Dios salga con vehemencia, con autoridad y con santidad desde el altar del tabernáculo de Dios. Así es, pastor. Había un propósito que Dios le dijo a Moisés, que había un propósito que la palabra, o que las tablas de la ley, las leyes de Dios estuvieran sobre el arca. Dijo: para que sean testigos contra ti. O sea, la palabra nos testifica. Y quiero leer esa parte, pastor, donde dice: toma este libro de la ley. Eso está allí precisamente, Deuteronomio 31, verso 26. Toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y mire lo que dice: y esté allí por testigo contra ti. ¿Por qué? Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová.
O sea que la palabra iba a estar puesta allí para ser testiga contra el pueblo, porque lo que confronta al pueblo, lo que confronta la vida, lo que nos confronta a nosotros es la palabra de Dios, lo que nos hace caer en cuenta del error, lo que nos hace salir del abismo, de los errores, de la ignorancia, es la palabra de Dios. Entonces, como Dios es un Dios sabio, Dios no nos manda a obedecer algo que Él primeramente no nos dice. Dios nos la transmite para que la obedezcamos. O sea que no hay excusa cuando usted escucha la palabra de Dios a través del hombre de Dios, del predicador, porque está en el altar. Por eso la palabra tiene que predicarse desde el altar. La palabra no viene de allá para acá, la palabra viene desde el altar hacia el pueblo. Primeramente, entendiendo esto, que la palabra de Dios es espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Pastor, predicarse y vivirse. Así es, pastor. Como hemos expresado, predicarse y vivirla, porque muchos predican, pero no la y aplican. por cierto, hasta muy bonito, con una elocuencia increíble, con un léxico transformador, con una versatilidad en el verbo español, que uno se queda admirado, pero su conducta no es la mejor, su vivencia no es la mejor, su comportamiento no es la mejor, y el asunto no es saberla hablar, el asunto no es saberla expresar, el asunto no es saberla predicar, el asunto es saberla vivir, como Dios lo dice en esta tarde en su palabra. La palabra que sale del altar tiene que ser una palabra de santidad. El que la vive, el que la predica, la vive, la honra, la pone por práctica para que el pueblo entonces asimile bajo la unción del Espíritu Santo esa poderosa palabra que usted, como líder, como pastor, como evangelista, está exponiendo. Usted ha dicho, pastor, una gran verdad. La palabra es espada de dos filos que corta para allá, pero cuando corta para acá, no agache la cabeza. Que hay muchos cuando la palabra viene para ellos, agachan la cabeza, sino que cuando corta para acá, deje que la palabra lo acaricie, deje que la palabra por lo menos lo peluquee, para que usted pueda vivir una vida aceptable en obediencia a la palabra de Dios, pastor. Como dijo un predicador, permita que la palabra lo traspase, permite que la palabra llegue a lo profundo del alma y del corazón, porque eso es buena medicina. Eso es sanidad para nuestra alma. Pastor, sigue diciendo en esta parte que Moisés le dijo a ellos, esta palabra queda aquí, porque aún si yo muero, tienen que llamar a los ancianos y explicar y exponer esta palabra. O sea, en otras palabras, la obra no es palabra del hombre, la obra lleva la palabra de Dios. La contundente. Y puede ser, la contundente palabra de Dios. Entonces los hombres pasan, exponen, pero la palabra de Dios continúa y va haciendo su efecto, va haciendo la obra. El Señor dice, yo me apresuro para poner por obra mi palabra. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, para lo que fue enviada. Dios es Dios. Es que de hecho esa palabra nunca torna vacía, y esa palabra o te transforman, te cambian, o te llenan de rabia, o sí, porque es que la palabra surte tantos efectos en la vida, o te transforman, o te cambian, o te llena de incomodidad, pero esa palabra nunca torna vacía al corazón de nadie. Siempre hay un efecto positivo o un efecto negativo, depende de cómo usted la reciba. Usted la recibe con amor, la recibe con entusiasmo, con gozo, hay un efecto positivo, un efecto de bendición, un efecto de prosperidad, un efecto de avance, un efecto de consagración, un efecto de alegría. Pero si usted la recibe bajo otros síntomas, entonces va a ser su condenación, porque esta palabra, el día del juicio, van a ser tu condenación si no la obedece como Dios la manda en ella, pastor. Y el Señor Jesús le dijo precisamente a los fariseos, al pueblo, a Israel, le dijo, esta palabra, mi palabra os juzgará en el día postrero, la palabra los va a juzgar. Entonces, no hay excusa, como dice nuestro amado pastor,
Aquí vemos en la primera parte un Moisés exponiendo una palabra que no era personal, pastor. Venía directamente de Dios cuando estuvo en comunión con Dios allí en el Sinaí. Después era colocada cerca del arca. Después vemos que Moisés murió. Él le llegó su momento. Pero ¿qué de los que continuaron? Bueno, yo quiero hablar de eso cuando lleguemos después de unos comerciales. ¿De quién después? ¿Cómo Dios le recuerda esta palabra? Que el pueblo tuviera en cuenta la palabra, porque la palabra, pastor, hay que obedecerla. Amén. Ya retornamos, pastor. Retornamos ya. Ya que vámonos a una pausa y volvemos en unos segundos con palabras de vida. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y estamos viendo lo que es la obediencia a la palabra. Después de volver de estos segmentos de pausa, quiero decirle que precisamente con nuestro amado compañero estamos hablando este tema sobre la obediencia a la palabra. Vemos en la primera parte un Jeremías. Dios le da una palabra para un pueblo y le dice: escríbela. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que es Dios en su palabra, que no debo yo o no debe Dios obedecerme a mí, soy yo a Dios y a su palabra. Lo segundo, un Moisés levantado al Sinaí. Dios le da las tablas de la ley. Después son colocadas al lado del arca como testigos contra el pueblo, porque sabía Dios que era rebelde y para que no se los olvidara la ley. Pero bueno, muere Moisés. Cualquiera dirá: murió Moisés, se acabó todo. Pero vemos un texto maravilloso que cuando Dios le habla, y sabemos que el sucesor ya era Josué, Dios mismo le dice una palabra, pastor, y quiero leerla en esta maravillosa tarde de programación de palabras de vida. El capítulo número 1 del libro de Josué, el verso 7, Dios le dice para que tenga en cuenta esta palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo? Cuando obedezco la palabra, cuando obedezco la palabra de Dios, Dios promete prosperar mi caminar y todo lo que emprenda. Pastor, y es una advertencia que Dios le hace a Josué 4 veces en el mismo capítulo. Poderoso, le hace esa advertencia de que no dejar de poner por obra la palabra para ser prosperado, para ser bendecido. Hay gente, y no estamos aquí para discriminar ni para hablar de nadie, pero personas que se creen que van a prosperar con una oración, que le haga a un evangelista famoso, que ore y ahí te mando mi palabra profética de bendición y de prosperidad. Damas y caballeros, la prosperidad implica
ser obediente a la palabra de Dios. Pueda que ore por usted el evangelista más famoso actualmente en el mundo, el misionero, el más connotado, el que más gente congregue en un estadio. Pueda que ore por usted por prosperidad, por bienestar espiritual. Sí, bueno, que oren, eso es una bendición, que oren por usted. Pero su compromiso es con la palabra. Dios tiene compromiso con la palabra. Si usted no obedece la palabra, si usted no honra la palabra, si usted no busca la palabra, si usted no guarda la palabra, si usted no pone por obra la palabra, usted no pretenda alcanzar la prosperidad que usted anhela, que usted desea, que usted quiere. Porque Dios le dijo a Josué claramente que si él ponía por obra su palabra, así como la puso Moisés, él sería prosperado en todos sus caminos. No solamente el camino financiero, pastor, porque hay gente que quiere ser prosperada solamente en el camino financiero. No quiere ser prosperado en el camino espiritual. No quiere ser prosperado en el camino de buscar a Dios. Solamente quieren prosperidad en el camino financiero. Pero Dios, cuando somos obedientes a su palabra, nos prospera en todos nuestros caminos. Entonces, por más que oren por ti, por prosperidad, Dios bendiga a los que oran por ti, pero si usted no obedece la palabra, si usted no es obediente a su palabra, usted no va a alcanzar la prosperidad ni material ni espiritual que usted quiere, porque lo primero es ser obediente, pastor, a la palabra del Señor. Así es, pastor. La verdad que cuando Dios nos habla de una manera muy clara, y lo que usted está diciendo es así. Dice que el Señor le recuerda a Josué, pero más adelante, pastor, le dice un sinnúmero de requisitos, porque hay personas que dicen, ¿cómo hago para obedecer la palabra? Bueno, sencillo, se lo voy a leer, aunque me gustaría que mi compañero lo leyera, esa parte del texto. ¿O lo leo yo, pastor? Bueno, pastor, voy a leerlo. Donde dice en esta parte, para que todo lo que haga y lo prospere todo lo que emprendas. Pero el verso 8, pastor, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Poderoso. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que no solamente quieres prosperar, quieres estar bien con el Señor, con su palabra, no espere que otro lo haga. Dios exige de nosotros de una manera personal que yo le obedezca. No sea parte de tu boca este libro de la ley, de tu boca confiésala, háblela, léala, imprégnela en su corazón, confiese la palabra de día, de noche, meditarás en ella. Dice, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oye, pastor, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Pastor, el asunto radica, usted exponiendo esa expresión tan hermosa que nos edifica a todos. Hay una bendición de Dios grande aquí en esta tarde. El asunto radica es que mucha gente, muchos cristianos piensan que Dios nos mira a todos en comuna, que Dios nos mira a todos como una comunidad. No, Dios trata a cada uno individualmente. Dice la palabra que Él conoce sus ovejas y a cada una la llama por su nombre, pastor. Por eso es Dios. Si no fuera así, Él no fuera Dios. De pronto los políticos, de pronto en otras comunidades te pueden mirar como unas comunas, como la masa, como el montón. Dios no te mira como el montón de gente. Dios nos trata a cada uno de una manera individual, personal. Por eso cuando usted personalmente, individualmente obedece la palabra y busca de Dios como Él quiere que usted lo busque, entonces Él te va a bendecir y hará prosperar tus caminos si es obediente a la palabra de Dios. Además,
Yo tengo aquí, pastor, unos textos muy hermosos Léalo, que nos pastor. habla ya en Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 9, que quiero leerle a todos los amables televidentes. Mire usted lo que le dice Dios al pueblo, es decir, a nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6, 7, 8 y 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atará como una señal en tus manos, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. El tiempo no nos alcanza para explicar cada uno de estos detalles acerca de la importancia y la obediencia a la palabra de Dios, pastor. Pastor, aquí nos damos cuenta cómo Dios es tan exacto y nos va llevando de una forma sistemática, punto por punto. Primero, estarán sobre tu corazón. Después dice que escribirlas en los postes, pero dice primero sobre tu corazón, pastor. O sea que quiere decir que en toda parte tenemos que llevar la palabra. Es que el que es de Dios, palabra de Dios oye, pastor. Es que pastor, el pastor Joaquín, cuando la palabra de Dios está en el corazón, hay bendición. Hay gente que la tiene en la mente. Así es. O de pronto puesta en un atril. En un atril solamente, pero cuando esta palabra está en el corazón del hombre, que uno la siente, que uno siente que está ahí la palabra, que uno no va a hacer las cosas incorrectas, no porque le tema al hombre, sino porque le tiene temor y amor a su palabra. Cuando esa palabra está en el corazón, es la palabra que nos conduce al camino de prosperidad, pastor. Pastor, me gusta esa palabra, porque verdad porque le dice, cerca de ti está esta palabra, la parte de la carta, en tu boca y en tu corazón, dijo el apóstol. O sea, que aquí hay una palabra que Dios está dando en esta tarde a través de las escrituras, y somos instrumentos en las manos de Dios. Y cuando está en el corazón, esa palabra prospera, pastor, porque ahí es donde se cumple el Salmo capítulo 1, pastor, donde habla de aquella persona que medita y se deleita en la palabra de Dios. A mí sí me gustaría, pastor, que usted leyera ese Salmo 1, porque en el Salmo 1 habla de la importancia de lo que usted precisamente ha venido hablando, pastor, y de lo que hemos venido hablando a través de este tiempo en esta programación, porque estamos hablando de eso, de la obediencia a la palabra. ¿A cuál? A la palabra de Dios. Y el Salmo 1 me da resultados de aquel que prospera, pero de aquel que medita en la palabra de Dios. Pastor. Tenemos aquí el Salmo 1, en la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como algo plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Volvemos al punto, pastor. Ahí está. Es que el asunto no es que venga no sé quién más ore por mí, pastor, ore por mí porque quiero ser prosperado. Bueno, yo oro, está bien. Y yo digo, Señor, prospera a mi hermano, porque no hay que tampoco quitarle el freno, ¿no? Pero la importancia de la prosperidad está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahora yo quiero añadir algo. Una vez yo mirando un programa de televisión, escuchando a un iluso, a un torcido, a una persona de mente torcida, donde decía que muy pronto la Biblia desaparecería, que muy pronto la palabra desaparecería. Me vino a la mente Mateo 24 y verso 35, cuando Cristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Esta palabra no pasarán. Estas palabras son eternas, porque no son palabras mías, de hombres algunos, pastor, son palabras genuinas de Dios. La palabra de Dios es la que nos prospera cuando la escuchamos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la obedecemos,
cuando la guardamos en nuestro corazón, cuando la confesamos, cuando nos deleitamos en ella, entonces, como dice el Salmo 1, pastor, todo lo que hagamos prospera, porque se hace en guianza y en comunión con Dios. Cuando obedecemos, o sea que hay buenos resultados, pastor, de obedecer la palabra de Dios. Hay buenos resultados no solamente para mí, para mi familia, para la empresa, para todo el entorno. Inclusive se sabe, pastor, cuando han habido naciones, cuando Estados Unidos no era nada, pero que empezaron a poner por de primero la palabra, la obediencia a Dios, entonces Dios empezó a levantarlos, porque es así. Cuando de antemano las personas que precisamente oraron para que fuera Dios bendiciendo a los Estados Unidos, pero también ese presidente dijo, y el día que nos apartemos de ella, está como juicio, está como testigo, que entonces todo cambiará. Y hay cosas que están sucediendo porque también hicieron compromiso con Dios y no cumplieron. Yo no sé cómo esté su vida en esta tarde. Yo no sé cómo esté usted, su familia, usted que me está escuchando, de pronto se apartó, o está en la iglesia, o está con una Biblia más grande que esta, y supuestamente ha rechazado ir a cualquier lugar porque usted dice que está bien. Pero lo lindo es que de Dios viene la palabra dentro de su corazón, y usted sabe en qué condición está, porque a través del espejo del alma, Dios revela lo profundo del corazón. Pastor, antes de irnos a la siguiente pausa, usted ha dicho una palabra muy hermosa, y es que todos los países en el mundo que han dado prioridad a la palabra de Dios son países prósperos, países bendecidos. ¿Por qué? Porque a ellos les dio la gana. No, porque pusieron por alto, primeramente, por alto la palabra del Señor. Y cuando se pone primeramente su palabra, entonces todo lo que hacemos prosperamos, pastor. Así es, pastor, y esperamos que no se vaya a despegar de esta señal. Medite, reflexione en estos minutos siguientes. Vámonos a ir a un corte y medite. ¿Por qué no le permite al Dios del cielo y a su palabra entrar en su familia, en su hogar, en su corazón? Y Dios te va a bendecir de una manera especial. Ya volvemos en unos segundos con palabras de vida. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y regresamos después de esta breve pausa con ustedes. Recuerde que estamos en la programación de Palabras de Vida, meditando, reflexionando en lo que es la parte, en lo que está allí escrito. Si tienes una Biblia en casa, empieza a leerla, empieza a comparar, empiece a permitir a Dios que empiece a hablarle y ministrarle a través de su palabra. ¿Cómo quiere que Dios le hable? Abriendo las escrituras. Algo que el pastor leía, decía que vas a meditar en la mañana, en el camino, al acostarte, al levantarte, las escribirás en los postes, las hablarás. Entonces creo que es beneficioso
para una familia, pastor, que le dé oportunidad a la palabra. Sí, porque es que mucha gente no le da importancia a la palabra. Inclusive algunos piensan que la palabra espanta a los espíritus. Así es. Por eso usted ve que hay gente que tiene la Biblia amarilla en el Salmo 91. Y La nada tienen más. abierta permanentemente y la Biblia en ese capítulo está amarilla porque piensan que ese salmo va a alejar los demonios y los espíritus. Y si usted lee detenidamente ese salmo, en ese salmo encontramos que Satanás le citó a Cristo la Biblia en ese salmo. Entonces, personas que no son conscientes con la palabra. Yo quiero también, pastor, dar unos textos más que encontré aquí en Deuteronomio capítulo Léalos, pastor, léalos. Capítulo 10 y verso 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Dice que ande en todos sus caminos y que lo ames y que sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tenga prosperidad. De modo que la palabra, mire, si vamos a hablar de prosperidad, mi hermano, aquí está la palabra que nos enseña, la palabra que nos habla, la palabra que nos exhorta, la palabra que nos guía al camino verdadero de la prosperidad y de la bendición de Dios cuando guardamos, pastor, su palabra en nuestros corazones, no en la gaveta, no allá de lujos, en la sala con un atril muy hermoso, de pronto allá encima de la mesita, ahí olvidada, sino cuando la guardamos en el corazón, en la mente y en el corazón, para bendición de nuestra vida, pastor. Pastor, porque ahí es donde se viene a producir un efecto bueno para nuestra vida, para nuestra familia, para usted si tiene la empresa, para todo, porque estando en comunión con Dios y su palabra, la bendición de Dios no se hace esperar. Él viene, o sea, es recíproca, viene esa bendición sobre nuestra vida porque Dios respalda su palabra. Dios viene a cumplir y poner por obra su palabra. Es que Dios se somete a su palabra. Dios se somete a su palabra. Si hay pastor. algo, hermano, mire, Dios es soberano. Dios no se somete a nadie, porque Él es soberano. Si Dios se sometiera a alguien o a algo, dejaría de ser Dios. Pero a lo único que Dios se somete, que Dios no pasa por alto nunca, es a su poderosa palabra. Su palabra se cumplen porque se cumplen, porque no es hijo de hombre para que mienta. Es palabra contundente de Dios, y Dios, pastor, como usted acaba de expresar, Dios cumple su palabra en Él y en nosotros, pastor. Por eso ese texto que está en Jeremías, Dios siempre ha querido manifestarse a su pueblo, pastor, y una de las cosas que el Señor le ha hecho énfasis al pueblo es que tenga la palabra en el corazón. Cuando Él se somete a su palabra es porque Él es fiel a su palabra. Y usted dijo algo, Dios no es hombre para que mienta. O sea, Él lo ha dicho y Él a su palabra se somete. Ese es el Dios del cielo. O sea, eso me da seguridad de que Dios lo que me promete me lo cumple. ¿Lo cumple? Dios no está cavilando en dos, que sí, que no le puedo cumplir. No, lo de Dios viene como es. Y pastor, y quiero leer este texto donde Jeremías 31, 33 también. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La mente, pastor, la mente para que la recuerden, y el corazón para que la vivan, porque hay que hacer énfasis en eso. Así es, pastor. La mente para que la recuerden, para que esté constantemente esté allí. constante, y el corazón para vivirla, porque es con el corazón que se vive. Si no se vive con el corazón, no se vive. Con el corazón es que se vive físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y se vive también la palabra del Señor, pastor. Y pastor, y ahí es donde podemos decir que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si hay buena palabra, si se atesora, si se vive, entonces confesaremos bendición. Y vamos en un momento a bendecir también a otros. Pastor, otra parte también, inclusive que el Señor nos dice a través de su palabra, es que cuando Dios ha escogido o ha levantado un pueblo, es para marcar una diferencia. Porque ahí es donde vienen muchos. Dicen, bueno, yo tengo la Biblia, yo tengo la palabra de Dios, pastor, yo la tengo en la casa, la tengo en el celular, la tengo en la tablet.
Alguien me dijo, tengo como 30 Biblias de estudio. Y yo le dije, sí, pero lo más tremendo es que no la lee. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en los frutos que tú estás dando, me doy cuenta que no la lees, no la vives. Y entonces, aunque las tienes allá, pero Dios quiere que la tengamos aquí, como dijo el pastor, en el corazón y vivirla. Yo creo que Dios nos ayuda, pastor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que revela lo que hay en el corazón, permite, porque puede ser que estés yendo a una iglesia, que tengas la Biblia más grande, que tengas muchos libros de estudio, que seas una persona que estás de un lugar para otro, pero puede ser que estés haciendo cosas que la misma palabra hoy te confronta, porque la palabra no está allí, como decimos, con agüita tibia. No, la palabra viene como viene, pastor, y viene cortando y viene confrontando para que usted se aperciba y vuelva otra vez a las primeras obras, como Dios le dijo a la iglesia allí en Apocalipsis. Pastor, aunque lastimosamente muchos están tergiversando la palabra, inclusive sacando otro tipo de Biblia al acomodo, porque la gente quiere acomodar la palabra a su capricho. Que la palabra a mí no me diga lo mal que estoy haciendo, que la palabra a mí no me diga que lo que estoy haciendo es incorrecto. Entonces muchos están gastando dinero, de pronto sacando versiones totalmente distorsionadas para poder seguir pecando y para poder justificar las acciones, pero su palabra contundente no pasarán. Su palabra real y positiva, siempre habrá un Martín Lutero, siempre habrá un hombre de Dios dispuesto a defender la sana doctrina, pastor, por la palabra de Dios. Yo creo que sí, pastor, es bueno también en este consejo que podamos orar por aquellas personas, que podamos como que en un momento también de pronto hablar muy claramente a aquellas personas que están precisamente en este momento con cada uno de nosotros, y que vaya reflexionando, porque la idea o el propósito, pastor, de este programa no es estar igual, no es que usted hoy tome una decisión, tome una determinación en su corazón, y la palabra, Jesucristo, en el principio era el verbo era con Dios, y la palabra era Dios, y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de bondad. Dios, a través de Jesucristo, te revela el propósito y su voluntad para que te acerques. Obediencia a la palabra. Obedecer a la palabra es obedecer a Jesucristo, y obedecer a Jesucristo es tener comunión con el Padre, y tener comunión con el Padre es tener vida eterna asegurada, pastor. Y honrar esta palabra es para honrarla en nuestros corazones, honrarla, vivirla, ponerla por obra, practicarla, exponerla, enseñarla, llevarla, darla a conocer, vivirla como hemos expresado, porque es palabra de Dios. Tratarla con respeto, con admiración, con reverencia, porque muchos no tratan la palabra con reverencia, pastor. Tratar la palabra con reverencia delante de la presencia del Señor. Porque dice el Señor, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Yo creo que vamos a irnos a un corte y volvemos en el último bloque, ya para culminar esta programación en esta tarde de Palabras de Vida. Recuerde que está nuestro amado compañero Manuel Martínez Capellán, este servidor pastor Joaquín Jerez, y que nos puedas también seguir allí en cada reunión en la iglesia, tanto en lo que es la parte de Lagos 1 y Movimiento Misionero Mundial de las Villas. Que Dios les bendiga. Parece que ya estamos llegando a la última parte de este bloque. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? El tiempo, pastor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Allí en el pasa, máster, bendiciones. Alexis, a Yair, a todos ustedes. Hasta una próxima emisión de Palabra de Vida. Recuerde que nosotros, Pastor Manuel Martínez Capellán, este servidor, salimos en emisión especial los días miércoles. Hasta un próximo miércoles. Bendiciones, para todos.